Esta semana comenzó con un video que difundió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta de Twitter y escribió: "Seamos responsables". Escuchemos el video. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me pegamos hoy, por favor, mi amor. Cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Seamos responsables, nos dicen, pero ¿y pensaba en esa frase que dice "no sos vos, soy yo"? Porque en este caso sería al revés, porque parece que Cafiero nos está diciendo "no soy yo, vos sos el responsable". Y lo está diciendo mientras los casos casi alcanzan los 6.000 diarios y fallecen en promedio 100 personas por día. 100 personas por día. Es como si hubiera un cromañón cada 2 días. Un cromañón cada 2 días. Se habla de responsabilidad social, pero quiero que veamos algunas historias con nombre propio. Jorge Alcaraz trabajó 25 años en el supermercado Coto, fue varios años delegado de la sucursal de Quilmes. En estos últimos meses lo habían trasladado a otra sucursal del barrio porteño de Belgrano por la demanda en medio de la pandemia. Ahí se contagió. Y a pesar de tener síntomas de COVID, lo obligaron a seguir yendo a trabajar. Ayer conocimos la noticia de su fallecimiento, luego de ser internado en terapia intensiva por un cuadro respiratorio muy grave. Su muerte se suma a la de la esposa de otro trabajador de Coto el viernes pasado, que la contagió por no saber que era portador del virus, porque la empresa Coto no solamente incumple todos los protocolos sanitarios, sino que además también se niega a realizar sistemáticamente los hisopados al personal. Exponen así a los empleados, a los familiares, a los clientes, a todos los que van al supermercado los está exponiendo esta empresa Coto. Según informan los propios trabajadores, hay más de 500 contagiados de COVID, pero la cadena de Alfredo Coto los oculta, los obliga a ir a trabajar igual, aunque tengan síntomas, no cumple con los protocolos, se niega a desinfectar, a cerrar las sucursales y a desinfectar como corresponde. El colmo de todo esto es que si hay un caso positivo de COVID, ¿qué es lo que hace la empresa? Los manda a hacer cuarentena a los trabajadores, pero se los hace pasar por vacaciones, para no tener que pagarle aguinaldo, no tener que pagarle licencias, no tener que pagarle nada. Y además ocultar que están haciendo cuarentena por ser casos sospechosos. ¿Y por qué no aparecen los Alfredo Coto en los videos de Santiago Cafiero? Esa es una buena pregunta para hacer. Si son estos patrones los que están jugando con la vida del pueblo trabajador, los extorsionan, los obligan a exponerse al contagio, el riesgo para la vida de millones son estos empresarios. Vamos a otro caso, el de Estela Cabral, trabajadora de Mondelez, la ex Kraft, que contó su situación esta semana en Alerta Spoiler. Decía: "nos acostamos con 30 casos y nos levantamos con 85. Estela contó que ella está aislada y que de su sector deberían estar todos aislados, pero sin embargo muchas de las trabajadoras tercerizadas las siguen obligando a ir a trabajar. El 60% de la fábrica está tercerizada. Entonces, ¿ustedes vieron alguna campaña oficial que exponga el maltrato y la discriminación de estas multinacionales con los trabajadores más desprotegidos, como es el caso de los tercerizados? ¿Algún video, algo que muestre que los protocolos que tiene que cumplir la empresa para que todos los trabajadores sepan cuáles son sus derechos? Los trabajadores no son informados de los protocolos que tienen que cumplir las empresas y nadie les garantiza tampoco que si ellos reclaman, las empresas los persigan o los despidan. Pero son los trabajadores los únicos que están cuidando su vida y también la de la población. Lo han hecho organizados, por ejemplo, en el caso de los trabajadores aeronáuticos que se han organizado en comisiones de seguridad e higiene y lograron que le den todos los insumos necesarios. También el paro que hicieron los trabajadores de la alimenticia Felfor, que les negaban también los hisopados y los controles y que puedan hacer cuarentena. Bueno, lo lograron, se lo impusieron a la empresa haciendo un paro. Otro de los nombres propios de estas historias, Alex Aquino, un enfermero. Falleció el martes de la semana pasada
Y como muchos de los trabajadores de la salud que están precarizados, Alex tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Era enfermero en terapia intensiva en el Sanatorio Modelo de Caseros y era también enfermero de la unidad coronaria del Hospital Bocalandro de 3 de febrero. En este hospital ya habían denunciado casos de COVID, no hubo respuesta por parte de las autoridades. Y ayer Uma Flores, una enfermera del Hospital Central de Mendoza, también nos contó que está cobrando 20.000 pesos de bolsillo por mes y otros profesionales, compañeros y compañeras de ella, cobran 16.000 pesos. Así están tratando a los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea de la pandemia. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los Jorge? ¿De las Estelas? ¿De los Alex? ¿Quién es responsable de la Ramona Medina? En los barrios pobres viven hacinados durante muchos días sin agua, como denunció Ramona en la Villa 31, como pasó también en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde también hubo fallecidos. ¿Cómo tiene la cara Cafiero de pedirle responsabilidad a ellas, a ellos, que no tienen ni siquiera agua para lavarse las manos? Ramona Medina falleció por responsabilidad ¿de quién? ¿De ella por no cuidarse? ¿De sus vecinos que tuvieron que salir a trabajar porque si no, no tenían para comer? Estas historias no son las que cuenta el ministro Santiago Cafiero en su video. La de los y los trabajadores que tienen que salir a laburar a las fábricas, que están pedaleando en las apps para llevar comida a hogares ajenos, en los hospitales, donde la vida de los laburantes para los empresarios no vale nada. Pero ¿por qué este no es un eje de debate público? Porque no se trata de la responsabilidad social en general, sino la de estas multinacionales y también las del propio Estado en los hospitales públicos. ¿Cuántas pruebas más necesitan para ver el papel de los grandes empresarios? ¿Cuántas muertes más hay que esperar? Quien no lo vea, quien no haga nada ni tome medidas frente a esta situación y siga diciendo seamos responsables, pasa a ser cómplice de esta realidad. En la comunicación del gobierno también se ven sus prioridades. Los grandes empresarios se salvan siempre. Hasta las ONG los describen, como Oxfam, que acaba de publicar que las élites económicas de América Latina y el Caribe ampliaron sus fortunas en 48.200 millones de dólares desde el inicio de la pandemia. Del otro lado, los millones que se cuentan son los pobres y los desocupados. ¿Y no quieren tocar los intereses de los grandes empresarios y multinacionales? Ni en sus videos, ni con un mísero aporte a las grandes fortunas. Si todos y cada uno de nosotros no tenemos las mismas condiciones económicas, sociales, sanitarias para cuidarnos de la pandemia, no hay responsabilidad colectiva, social posible. No hay, no es posible. Ese es justamente el problema estructural de cualquier sociedad capitalista que está basada en la desigualdad. Entonces no, Cafiero, no es el pueblo trabajador el responsable. Son los miserables de siempre que se hacen más ricos mientras la mayoría se hace más pobre. Son las ganancias por encima de nuestras vidas. Y esto es lo que hay que dar vuelta para que la historia empiece a ser otra. Se tenía que decir. Contamos la